Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katherine. Bienvenidos a un episodio más de Intercambio Podcast. Como les anuncié en un episodio anterior, para esta nueva temporada decidimos contar con expertos en temas relacionados a movilidad y programas educativos en el extranjero dirigidos a estudiantes de pregrado como posgrado. Así que para el día de hoy hemos decidido entrevistar a un experto en el programa Erasmus Plus. Él es César Miranda, coordinador local de programas Erasmus en la PUC. César nos contará hoy todas las oportunidades que ustedes podrán contar si desean realizar estudios en Europa junto al programa Erasmus. Hola César, ¿cómo estás? Hola, Kate, ¿qué tal? Es un gusto estar contigo y hablar de Erasmus. Qué bien. Muchas gracias primero por decidir contar. Bueno, tú ya que ya eres el coordinador local de programas Erasmus, ¿no? Contarnos sobre todas las oportunidades que te da este programa para nuestros estudiantes, que finalmente muchos de ellos desean optar por un intercambio al extranjero junto a este programa o incluso algunos que ya están pensando más a futuro y desean realizar su maestría en algún país del extranjero, ¿no? Entonces, sé que el día de hoy tú nos vas a poder brindar muchas tips y recomendaciones que podrán ser interesantes para ellos. Sí, felizmente Erasmus tiene un montón de posibilidades y bueno, va a ser un gusto hablar para poder contarles más a los estudiantes de pregrado o de posgrado qué es lo que pueden hacer en Erasmus. Genial. Bueno, en primer lugar, quisiéramos saber qué es Erasmus Plus. Bueno, un poco de historia, breve historia. Erasmus es un programa que tiene más de 30 años de existencia. Es el programa estrella de la Unión Europea para movilidad Ujú. en educación superior. Eh, hasta el presente, Erasmus ha movilizado más de 9 millones de estudiantes. Eh, Al inicio era un programa que aplicaba solo para los países de la de la Unión Europea, y luego se amplió a estudiantes de todo el mundo, ¿no? Erasmus agrupa a las regiones del mundo de distintas formas, ¿no? O sea, Latinoamérica es una región, Norteamérica otra región, Asia otra región, y puede empezar relaciones con estas regiones y hacer movilidad no solo de estudiantes, sino también de docentes. En conclusión, Erasmus es un Ah, programa global, ¿no? Antes era solamente un programa centrado en Europa y ahora es un programa global. excelente. Sí, de hecho es algo que, bueno, es un programa muy interesante para estudiantes que desean llevar su experiencia a Europa. Ahora quiero hacerte una pregunta, César. ¿Cuál es la diferencia entre Erasmus Plus y Erasmus? Que es como la mayoría conoce este programa. Sí. Bueno, al tener tantos años, más de 30 años, el programa ha pasado por distintas transformaciones, ¿no? Al inicio habían modalidades distintas de cosas que se podían hacer. Por ejemplo, la movilidad se llamaba siempre Erasmus, y habían otros programas, por ejemplo, de no sé, creación de capacidades para universidades o de estudios sobre la Unión Europea, o distintas modalidades de programas que tenían distintos nombres, ¿no? Entonces había Erasmus, había los proyectos Alfa, había Sócrates, había etcétera, etcétera, otros nombres. Y desde el Ujú, 2014 todo esto se agrupa en Erasmus Plus, ¿no? Antes era ujú. Erasmus y otros nombres, y ahora es Erasmus Plus, que es como un paraguas que agrupa a distintas modalidades de cosas que se pueden hacer ahora bajo un solo nombre. Genial. Entonces, bueno, entonces a partir de ahora vamos a utilizar Erasmus Plus para todo. Y bueno, ¿podrías comentarnos un poco sobre estas modalidades que ofrece este programa Erasmus Plus para alumnos PUC? Sí. Bueno, hay 4 modalidades, las nombro. El primero son las becas de movilidad, que se llaman International Credit Mobility o movilidad de crédito internacional.
Esa es una modalidad. La siguiente es los títulos conjuntos de maestrías, ¿no? Que son becas para maestrías completas. Luego hay otras dos modalidades que no nos interesan mucho o que no les interesan mucho al público estudiantil, ¿no? Que son los proyectos de creación de capacidades para universidades y los proyectos de las actividades Jean Monnet, que son actividades que buscan promocionar los estudios sobre la Unión Europea. Ya, entonces, ahora me gustaría concentrarme en las dos primeras modalidades, ¿no? Las becas de movilidad y las becas de maestría completa. Perfecto. Sí, Entonces, ¿quieres decir que, como me comentas, ¿no? Ahorita lo que vas a compartir con nosotros son estas modalidades de programas dirigidos a alumnos PUC, ¿verdad? Alumnos sí, PUC que están estudiando ahora en pregrado y que también están estudiando en la maestría PUC. así es, sí. Las becas de movilidad aplican para estudiantes de pregrado o de posgrado y son becas semestrales y bueno, están a disposición de todos los estudiantes PUC de pregrado y posgrado. De eso hablemos primero, me parece. Sí, perfecto. Entonces, ¿puedes explicarme un poco más a fondo sobre cómo es que un estudiante puede aplicar a estas becas? Sí, bueno, primero hay que dejar claro un asunto. Las becas Erasmus de movilidad no están disponibles siempre, ¿no? Son becas esporádicas que, Ajá. que la universidad gana por concurso cada año. O sea, cada año nos juntamos con una universidad X en Europa y postulamos a fondos que ofrece la Unión Europea. Entonces hay veces que los ganamos y hay otras que no los ganamos. Cuando los ganamos podemos poner a disposición estas becas a los estudiantes, ¿no? Pueden ser becas para pregrado o pueden ser becas para posgrado, dependiendo de los fondos que nos dé la Unión Europea, ¿no? Y también dependiendo de qué es lo que querramos hacer ambas universidades. La PUC, por ejemplo, con la Politécnica de Cataluña, eh, ganan becas, ganan fondos de la Unión Europea y entonces deciden movilizar a un grupo de estudiantes o a un grupo de estudiantes de un área específica, ¿no? Por ejemplo, ya que la Politécnica de Cataluña es una politécnica, de repente a nosotros nos interesaría movilizar estudiantes de áreas de ingeniería con ellos, ¿no? Entonces, Ujú. determinamos que se van a movilizar los estudiantes de esa área, ¿no? Y aún más se puede hacer mucho más específico, ¿no? Pueden ser estudiantes de ingenierías en pregrado o estudiantes de ingenierías en maestría o en doctorado, ¿no? Entonces eso depende de los intereses de las universidades y de lo que puedan llegar a conversar y a determinar, ¿no? Otra vez, entonces, en conclusión, no son becas que estén disponibles siempre, son esporádicas y solo para alguna área específica, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un estudiante entonces? Lo único que le queda es estar atento a que ganemos una beca y la pongamos en convocatoria, ¿no? Y postular. O sea, atento al mail que les va a llegar entonces. Sí, el modo más efectivo de comunicarnos con los estudiantes que pueden postular esta beca es el email, ¿no? Entonces, lo que hacemos es enviarles un email por el correo PUC y ellos ahí pueden revisar la información a detalle, ¿no? Y solamente les va a llegar a los chicos que pueden postular, ¿no? Ok. ¿Y estas becas son integrales o son parciales? Ya, esto es una cosa muy interesante. Las becas que da la Unión Europea en todas sus modalidades son integrales, ¿no? Te pagan todo. Eh, Tienes pasajes cubiertos, te dan una manutención mensual, incluso te pueden llegar a dar algún otro apoyo para, no sé, artículos que sean necesarios para tus estudios, ¿no? Pero de las experiencias que he tenido con los estudiantes, siempre comentan de que los fondos que reciben son más de lo necesario, ¿no?
más de lo necesario para vivir en Europa como estudiante. Así que diría que son integrales y más. Qué bueno. ¿Has podido conversar de repente de experiencias de estudiantes que, bueno, aplicaron esta beca, hicieron su programa semestral y volvieron? ¿Has podido saber un poco de su experiencia? Sí, y he conversado bastante con ellos, y también me enteré que hiciste un podcast con Fiorella Feliciano, creo que fue el podcast inaugural. Ah, sí, sí, sí. Claro, que Fiorella fue con una beca Erasmus a Austria y bueno, ella Sí. contó a detalle su experiencia, ¿no? Que le fue muy bien, que conoció a mucha gente, que hizo un montón de amigos, todo lo que uno se imagina que te puede ocurrir en un intercambio, bueno, eso es lo que te pasa con Erasmus, ¿no? Y quien quiera saber a detalle, pues qué mejor que escuchar ese episodio, ¿no? El primero con Fiorella Feliciano. Genial, qué bien esas oportunidades que le das a los chicos. Es decir, por ejemplo, si un alumno está estudiando en la PUC maestría, una maestría, y desea más información, ¿dónde puede conseguir esa información o tendría que escribirte a ti? ¿Cómo es que a dónde puede dirigirse? Si un estudiante está estudiando una maestría, bueno, como dije al inicio, estas becas de movilidad semestral están disponibles para pregrado y posgrado, maestría o doctorado. Cuando hablo de posgrado me refiero a maestría o doctorado. Entonces, es lo mismo para ellos. Si es que hay una beca que aplique a ellos, les va a llegar un email y por ahí podrán postular. Si necesitan algún detalle más, me responden el email que les va a llegar y les podré dar más información. Pero los requisitos son los mismos que se ponen en el programa de movilidad regular, ¿no? Que se saca cada semestre en la universidad. Son los mismos requisitos, lo único que como son becas muy esporádicas y por lo tanto no son muchas, hay que tener un gran perfil académico, ¿no? Buenas notas, saber muy bien el idioma para ser elegido, ¿no? Porque son bien competitivas. Te imaginas que hay una beca que te paga todo, entonces hay un montón de gente interesada, hay un montón de postulantes siempre para una o dos vacantes, ¿no? Entonces, Ujú. eso. Ah, ya, o sea, no sabía eso también de las cantidades de vacantes. Usualmente suele ser una o dos para, digamos, Para, todo Perú. no, para la PUC y para el área específica de la PUC que está considerada dentro de esta beca. Volviendo al ejemplo de la, Ah, de la UPC de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Es una universidad de ingeniería, entonces decidimos con ellos movilizar gente de ingeniería. ¿Ya? Podemos ser más específicos aún y decir gente de ingeniería que esté en maestrías. ¿Ya? Entonces para ellos se abre la convocatoria y son ellos los que pueden postular y siempre hay una o dos o tres becas disponibles, más no, porque los fondos Erasmus entre las universidades son bien peleados, ¿no? Así como los estudiantes pelean bastante al postular por una de estas becas, nosotros las universidades también peleamos bastante para que la Unión Europea no las dé, ¿no? Eh, entonces es así, no son muchas, porque el beneficio es mm, tremendo, ¿no? ujú, exacto, sí. Y por ejemplo, esta es una pregunta que muchos estudiantes se hacen, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el estudiante Erasmus, bueno, hace su experiencia en Europa, termina la experiencia y desea quedarse más tiempo? ¿Puede hacerlo? ¿Puede extender esta estadía allá? Eh, Esto va más allá, creo, de lo que puedan decir las universidades. Más que nada depende de las políticas migratorias de los países, ¿no? Si te dieron una beca, o perdón, una visa de 6 meses, tú puedes extenderla por otros 3 meses, si no me equivoco, como turista o otros 6 meses como estudiante, pero ya sin beca. En general, la respuesta sería que sí es posible, pero eso tiene que ver con qué regulaciones tenga cada país, ¿no? Mm.
Ok. Ah, lo decía también porque, por ejemplo, algunas becas te obligan a regresar a tu país. Sí, sí. Bueno, la idea en general es que al terminar tus estudios regreses a tu país porque principalmente tienes que seguir estudiando en tu universidad, ¿no? Pero si es verano acá y no hay clases y te quieres quedar un par de meses más, puedes hacerlo, ¿no? Puedes quedarte viendo, dependiendo de qué condiciones te ponga el país en el que estás, y puedes quedarte, ¿no? Un par de meses y luego volver. Pero en general eh, es una cuestión propia, ¿no? Tú terminas tus estudios y tienes que volver para seguir estudiando acá. Y si te quieres quedar, no sé, y perder un semestre, te puedes quedar, pero pierdes un semestre, ¿no? Y esa no es la idea de los intercambios, ¿no? De las movilidades. Genial. Entonces, más o menos ya tenemos un poco el panorama mucho más claro sobre Erasmus para estudiantes PUC, ¿no? Ya sea pregrado como posgrado. Y bueno, también sabemos que Erasmus, al ser un programa bastante grande, pues muchos alumnos PUC que están ahorita en pregrado y están pensando a futuro hacer un posgrado y de repente quisieran hacer un posgrado en Europa, no estudiar en una maestría completa en Europa, están interesados también en optar por una beca de Erasmus. Entonces quisiéramos saber cuáles son los programas que Erasmus Plus, bueno, pues difunde para estos estudiantes interesados en realizar una maestría en Europa. ¿Ya? Esta es otra de las modalidades más interesantes y más atractivas que ofrece Erasmus, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de las becas de movilidad semestral. Ahora empecemos a hablar de las becas completas para hacer una maestría en Europa. Esto tiene bastantes años también y diría yo que es una de las becas de maestría más interesantes en el mundo, si no la más Ujú. interesante, porque eh, lo que, lo que te ofrece Erasmus es ir a hacer una maestría en Europa, pero no solo en una universidad, sino hasta en 3 o 4 universidades. ¿Ya? De ahí el nombre de esta modalidad, que se llama títulos conjuntos de maestrías Erasmus, así se llama. Si lo buscan en internet, más fácil encontrarlo por su nombre en inglés, que se llama, que es Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Eh, los chicos que venían antes a la oficina a preguntarme, siempre les decía que lo mejor que pueden hacer es ir a Google y poner EMJMD, Erasmus Mundus Joint Master's Degrees, y ahí van a ver toda la información necesaria de estas becas, ¿no? Entonces, otra vez, títulos conjuntos de maestrías Erasmus. Ujú, Vas ujú. a Europa, si te ganas una de estas becas, vas a Europa, empiezas tu maestría en, ponte, una universidad X en Francia, haces un semestre ahí, y luego el siguiente semestre te vas a una universidad en España, y luego el siguiente semestre te vas a una universidad en Finlandia y haces tu tesis ahí y terminas tu maestría y has pasado por 3 universidades y tienes un título conjunto que te dan esas universidades por las que has pasado. Eso es lo que Mm. hace estas becas tan interesantes, tan únicas. No hay un programa de becas de maestría que te ofrezca esta oportunidad, ¿no? A muchos como a mí nos encantaría poder hacer esto porque conocerías universidades distintas, gente distinta, pero hay otros que prefieren simplemente irse a una universidad y pasar todos los 2 años que dura la maestría ahí. Este no es el caso de las becas de títulos conjuntos Erasmus, ¿no? Ujú. Bueno, pero eso es lo que, no sé si a ti qué te parece, Katy, poder ir a hacer una maestría y pasar por 3 universidades. Sí, en verdad, bueno, yo quería comentar un poco sobre mi experiencia. De hecho, hace como 4 años o 5 años encontré este programa también en Google, ¿no? Los Joint Master Degrees de Erasmus. Y pues decidí postular, claro, era súper joven. Entonces, yo me acuerdo en ese momento, yo ya había egresado de comunicación audiovisual de la PUC
y quería hacer una experiencia de intercambio, bueno, no, o sea, una experiencia en Europa. Así que postulé al Viewfinder, ya ni me acuerdo muy bien cómo se llamaba este programa, pero me encantó porque, pues, o sea, no, yo postulé, pero no llegué a ir, por cierto, no me seleccionaron, no fui seleccionada, pero me acuerdo que postulé justamente porque me pareció muy atractivo el programa y los países con los cuales los estudiantes iban a tener una estadía, ¿no? A mi parecer fue como un programa bastante interesante y que finalmente, bueno, así como ese, hay un montón, ¿no? Ustedes pueden entrar a la lista que tiene esta página. Van a ver un montón de programas para distintas disciplinas. Sí, sí, eso es importante, ¿no? Cuando buscan esto que les he dicho, EMJMD en Google, lo primero que les sale es el catálogo de universidades, perdón, el catálogo de maestrías, y van a ver que los títulos son bien especiales, ¿no? No son son maestrías típicas como, por ejemplo, la maestría en economía o la maestría ¿qué te digo? Eh, no sé, arquitectura, etcétera, ¿no? Son cosas mucho más específicas. En vez de decirte maestría en, en arquitectura, te van a decir maestría en arquitectura de algo muy específico, ¿no? Planificación urbana, algo así, claro. De planificación En urbana, paisajismo, ¿no? por Claro, ejemplo. en paisajismo, Claro, sí, exacto, sí, sí. exacto, sí. Por ejemplo, maestría en turismo, ahorita estoy viendo, dice, hay una que se especifica en maestría en gestión del turismo y otra que es maestría en gestión del turismo vinícola, ¿no? Cosas bien específicas, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que si uno postula una de estas becas, tienen que tener claro qué quiere hacer con su carrera, ¿no? O sea, porque ya con esto vas a tener un nivel de especialización bien grande, ¿no? Y eso te habla también de qué es necesario hacer para que seas seleccionado, ¿no? Para que eh, te vean como un postulante que calza dentro de lo que quiere hacer esta maestría, ¿no? Si es que, no sé, has terminado tu Mm. pregrado y luego has hecho prácticas en, en una empresa de vinos, te verán mucho más adecuado para que hagas esta maestría en gestión del turismo vinícola, ¿no? O sea, eh, entonces, Sí, ese es, por ahí va la idea, ¿no? Que tú tienes que ir preparando tu perfil profesional para que puedas acceder o ser más atractivo como postulante a estas maestrías, ¿no? Eso, Katy. así es, exacto. Sí, de hecho, justamente un poco también el podcast va para eso, ¿no? Para que ustedes se nutran de toda esta información, incluso si están en pregrado, incluso si están en quinto ciclo, sexto ciclo, pero ya pensando a futuro, ¿no? Ya pensando en, mira, hay estas oportunidades, esto me puede, de repente, para llegar a conseguirme una beca en Erasmus, puedo desde ya irme formando en esta rama. Ujú, Entonces, ya poco a poco te vas direccionando tú claro. y perfilando tu futuro, ¿no? Es un poco el motivo por lo cual hacemos eso, ¿no? Finalmente, para que ustedes se enteren de todas esas oportunidades que existen. Sí, 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 sí. Sí, por ejemplo, no sé, puedes llevar cursos selectivos que se relacionen a lo que va al tema principal de la maestría, ¿no? Eso, por ejemplo, te haría mucho más atractivo. Como dije ya, hacer prácticas en un lugar que sea relevante para este tipo de maestrías, ¿no? Sí, en conclusión, ir armando tu perfil, tu currículum y ya los que te van a seleccionar a leerlo verán que en realidad sí tienes una idea clara de lo que quieres hacer, pues, ¿no? Y ahí eso te dará puntos para que te elijan, ¿no? Entonces, como bien has dicho, creo que la idea principal es que uno ya como estudiante vaya planeando qué quiere hacer en el futuro, ¿no? O sea, si su objetivo es obtener una de estas becas, hay que trabajar para eso, ¿no? Hay que armar un perfil que nos haga elegibles, ¿no?
Eso. Ujú. Y bueno, una cosa más que quisiera añadir y que no dije al inicio es que no he hablado de los beneficios tangibles o como se dice, económicos que ganas cuando te seleccionan para una de estas becas, ¿no? O sea, lo que te pagan no es nada despreciable, ¿no? O sea, te pagan los pasajes, te dan un monto un monto para que puedas instalarte en el país y si te tienes que mover, bueno, de hecho que vas a tener que moverte del país uno al país 2 también te dan un dinero para que puedas moverte. No tienes que pagar nada de tasas académicas y tienes el seguro completo. O sea, se te Mm, pagan absolutamente todo y, ujú. y más, como dije también en la otra modalidad de movilidades semestrales. Te pagan lo necesario y más. Y entonces, Es decir, también te dan, no recuerdo muy bien eso, pero si te dan una, como una bolsa de viaje, algo así, mensual. no una bolsa de viaje, sino te dan dinero para instalarte. Como el programa, como estas becas de maestría conjunta te exigen moverte de una universidad a otra, cada vez que te mueves te dan un monto, ¿no? Para que puedas, aparte, pagar tus pasajes, instalarte en la otra universidad. Entonces, Ah, tú desde que okey. sales de tu casa no gastas nada y cuando regresas, si es que regresas, eh, seguro Ujú. que te ha sobrado dinero de la maestría, ¿no? Pero eso, bueno, eso no es Mm. eso no es lo más importante, pero es una cosa que a muchos eh, llama la atención, ¿no? Que es un beneficio tremendo también en ese sentido, que, como digo, no gastas absolutamente nada desde que sales de tu casa hasta que regreses, si es que regresas. Eh, Eso. Claro, claro. Genial. Qué bueno. Entonces, ¿las becas son completamente integrales? Dime, Sí, César. ahí quería decir una cosa más a propósito de esta peculiaridad de moverte de un país a otro. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto los europeos? Erasmus es un programa de la Unión Europea. La Unión Europea es la unión de países de la comunidad europea, ¿no? Entonces, lo que ellos buscan es generar una convivencia natural entre los países y los ciudadanos de estos países. Entonces, por eso es que tienen en cada una de sus iniciativas esto de generar convivencia, movilidad, para crear una identidad conjunta, ¿no? En el caso europeo, una identidad europea, ¿no? Que ya no se identifique uno como yo soy alemán y tú eres francés y tú inglés, sino europeo, ¿no? Que eso es lo que ellos persiguen. Y ahora esto se ha ampliado al mundo y lo que persiguen es que nosotros podamos movilizarnos también y aprender a convivir y a vivir en distintos países con distinta gente, ¿no? Entonces, la idea final es generar una comunidad global, ¿no? De personas que se identifiquen como ciudadanos globales. Eh, eso explica por qué es que hacen ofrecen estos programas de maestría conjunta, ¿no? Que de todas maneras te exigen moverte de un país a otro. Ujú. Eso, Katy. César, ¿desde cuándo se puede ya aplicar a estos Joint Master Degrees? Ya, uno puede aplicar estando en el último año, si no me equivoco. Eh, sí, uno podría aplicar si es que ve que tiene posibilidades, ¿no? O sea, si yo he hecho mi pregrado y he tomado cursos específicos que se relacionan con la maestría a la que quiero postular o ya hice prácticas en un lugar relevante para la maestría a la que quiero postular, me mandaría y postularía, ¿no? Estando en el último año y a ver qué pasa, ¿no? Eso es eso. El último año es el primer momento en el que puedes postular. Muchos esperan a ya tener algo más en su CV, ¿no? Para ser más atractivos. Es cierto, sí, es verdad, sí, de repente puedes también tener las cosas mucho más claras cuando ya estás trabajando incluso, ¿no? Exacto. Eh, eh,
Ujú, sí. ¿Y hasta hay un límite de edad de repente para postular estas Y becas? si no me equivoco, es 35 años, no estoy totalmente seguro, pero por ahí va. 35 años, ya si te pasas de esa edad, ya no podrías postular a estas maestrías. Eh, Ujú, sí. ujú. Ok, y por ejemplo, si alguien desea de repente postular a un Joint Master Degree y lo gana, haces toda su experiencia y luego puede volver a postular a esa persona a un mismo programa, a otro programa de Erasmus también. Uy, la verdad que no sé si es que uno gana una de estas becas y quiere volver a hacer otra maestría. ¿A eso te refieres? Sí, exacto. Ah, la verdad que no sé, probablemente, ¿no? Probablemente sí puedas hacerlo, pero probablemente no sea lo más coherente en tu carrera, ¿no? Si ya hiciste tu maestría Erasmus, ya tuviste tu oportunidad de moverte de país a país, ya eres maestro, magíster, entonces, ¿qué sigue? ¿Hacer una otra maestría tan específica como esta? O de repente, no sé, empezar a trabajar o insertarte en la academia o pensar en un doctorado. Mm, Ujú, no sé, la verdad, no he escuchado de nadie que haya hecho una y haya postulado a otra de estas maestrías, ¿no? Quizás sea posible. ujú, ujú. Y además de los Joint Master Degrees, ¿hay algún otro programa Erasmus que va dirigido también a estudiantes que ya terminaron el pregrado? ¿O digamos que ese es el único programa? Para nosotros, como latinoamericanos, que no somos países obviamente de la Unión Europea, creo que estas son Claro. Ajá. las dos únicas modalidades a las que podemos postular, ¿no? Las movilidades semestrales Ujú, y estas becas de maestrías conjuntas. Sí, ujú, pero ¿para qué entiendo. más? Me parece que con esto tenemos más que suficiente. El único problema es que son bien competitivas. Pero pese a eso, a ver, una noticia alentadora para los que nos están escuchando puede ser que este año 10 egresados PUC han obtenido una beca de estas, o 12 creo, 12 personas han obtenido una beca de maestría conjunta Erasmus, de la PUC, egresados de Ah, la PUC. mira. Sí, Ah, qué sí, bien. sí, sí. Entonces, en Perú creo que han sido 20 personas, o 21, 22 los que han obtenido becas y han sido 10 o 12 de la PUC, o sea, más del 50% o cerca del 50%. Entonces, ¿De qué año, disculpa, César? en esta última convocatoria, en este último año, este número ha sido, bueno, los que han ganado de la PUC. Ah, Ujú. ok. Sí, Bueno, súper bien. Así que los que nos están escuchando, por favor, pónganse las pilas sí, para que sí. puedan optar por este programa. Y yo, o sea, estén atentos a, bueno, a la página web, ¿no? Ahí está súper detallado las fechas. Bueno, ahora por la pandemia, sé que justo César me estaba comentando antes de iniciar que pues este año no hay programas de joint, ¿no? Los joint master, porque se han pospuesto para el Sí. próximo año, pero todavía está en eso, ¿no? César, ¿cómo va La con la verdad es que, convocatoria? a ver, creo que los que se han pospuesto, hablando específicamente de los Joint Masters, los que se han pospuesto de los que ya tenían planeado ir ahora, ¿no? A iniciar su semestre, su maestría, por ejemplo, en agosto o septiembre. Esos son los que se han pospuesto a el siguiente año y creo que los que van a empezar, o sea, las convocatorias que siguen, sí siguen en pie, ¿no? O sea, sí pueden empezar a postular ahora ya Ujú, para iniciar el 2021 en agosto, ¿no? La verdad es ujú, que todo ujú. esto ha sido un shock porque tiene que verse bien las condiciones de cada país para que cada país o cada universidad pueda decidir qué es lo que conviene hacer más, ¿no? Yo sé de una maestría que ha pospuesto sí todas sus actividades hasta el próximo año. Quizás las otras no, depende mucho de qué es lo que hayan decidido. Y las universidades pueden tomar sus decisiones individuales o independientes porque la Unión Europea les ha dado flexibilidad, ¿no? A que
ellos decidan de acuerdo a sus condiciones locales qué es lo que es más conveniente, ¿no? Quizás una maestría ha otorgado becas a gente de Latinoamérica, a un montón de latinoamericanos. Y bueno, como están las cosas, de acá no nos podemos mover todavía, entonces no sería para ellos conveniente empezar su maestría, ¿no? Pero quizás hay otras maestrías que han dado las becas más a los asiáticos, y en el Asia no hay mucho problema ahora, entonces quizás a ellos sí les convenga iniciar la maestría ahora. Por eso digo que depende de cada una de las condiciones locales, ¿no? Eso. Ujú, Pero, ujú. pero, Y en, los... pero sí, dime, dime. en conclusión sí podrían estar ya averiguando, entrando al catálogo de maestrías, encontrando una que les guste y ver qué cosa es lo que ha decidido cada una, ¿no? Quizás ya esté disponible ya la convocatoria y uno pueda ya estar postulando. Ujú. Sí, de hecho estuve leyendo algunas maestrías, por ejemplo, y en general en los requisitos suelen pedir, bueno, una carta de motivación, por ahí dos cartas de recomendación de profesores de la PUC, ¿no? Luego el examen de inglés, el TOEFL, el IELTS, bueno, ya eso es importante que cada uno ya se vaya proyectando en Ah, ya cuándo sí, darlo, cómo ya. darlo, eso. Lo que estás diciendo ahora me da pie a decir que si uno quiere postular a estas maestrías, ya lo hace como individuo, ¿no? O sea, ya no es como estudiante de la PUC, sino como fulanito de tal que quiere hacer una maestría en Europa, ¿no? Entonces, lo que él Ujú, pueda lograr ya depende de él, y la universidad no tiene ni puede decir nada a su favor, ¿no? Excepto darle las cartas de presentación, de recomendación, que eso tampoco es a nombre de la universidad, sino a nombre del profesor que lo está recomendando para esta maestría, ¿no? Entonces, lo claro. que quiero decir es que para una maestría completa en el extranjero ya la universidad no puede hacer mucho por ello, ¿no? Es cada uno Claro. frente a la universidad o al consorcio de universidades al que está postulando. Eso. Ujú, ujú. Genial. Bueno, bueno, César, en realidad ha sido bastante provechoso este episodio. Espero que muchos alumnos puedan compartirlo también con quienes están ahorita buscando una maestría, de repente un par de añitos, ¿no? Aprovechar esta oportunidad que te da Erasmus, ¿no? Y estar atento a tanto las oportunidades de las becas semestrales para alumnos PUC, tanto en pregrado como posgrado, como estudiantes que ya quieren hacer un posgrado completo, una maestría postcompleta en el extranjero, ¿no? En una universidad, bueno, en varias universidades europeas a la vez, ¿no? Sí, Bueno, eso en realidad, muchas gracias, César, por toda la información que nos has brindado hoy día. gracias a ti, Katy, por permitirme hablar de esto. Seguro que lo voy a poner en la página de Erasmus para que quienes quieran saber a profundidad puedan escuchar este episodio y enterarse, ¿no? Ya que ahora no podemos estar en la oficina y hablar directamente con los estudiantes. Y nada más, gracias, Katy. Ujú. Y nos ha quedado corto, ¿no? Me parece que se ha pasado rápido el tiempo. Sí, 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 ya estamos al límite. Ok, Bueno, muchas gracias, César. Y bueno, chicos, entonces estén atentos al próximo domingo con nuevos testimonios de estudiantes PUC en el extranjero. Esto ha sido de Intercambio Podcast. Adiós.